Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos a la doctora Paula Alpizar, que tiene un enfoque en nutrición deportiva. Decidió venirse desde Santo Domingo, Heredia, para hablar un poco de todo lo que ella sabe, de todo lo que ha estudiado y seguir agregando valor al podcast y a todos los que tenemos en nuestras comunidades, porque al final es un mix de comunidades cuando tenemos una colaboración con alguien. Entonces, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes, más bien por tomar en cuenta y ojalá que toda la información que les dé, pues les pueda servir bastante. No, bienvenida, muchas gracias, porque nada más nosotros, bueno, ahí hemos estado viendo que siempre subís los desayunos y ahora me comentabas que te gusta mucho, bueno, es que es tu comida Sí, favorita del día, del día, definitivamente, los ajá, desayunos son... igual que yo también, la verdad, y entonces a nosotros nos gusta porque, bueno, los seguidores nuestros, ¿verdad? A veces nos hacen preguntas Ujú, de lugares para ir, digamos, como algunas veces nos preguntan, quiero un lugar que sea keto, quiero un ujú, lugar libre de gluten, gluten. o nos hacen preguntas de lugares saludables. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero que realmente puede ser, ¿verdad? Un lugar saludable, que es un Exacto. brunch saludable en Ujú. general. Entonces, Sí, sí. eso de hecho es algo importante de tomarlo en cuenta porque generalmente el término saludable como tal puede ser muy relativo, ¿verdad? Esto va a depender muchísimo, obviamente, de cada persona. Hay ciertos alimentos particularmente o ingredientes que obviamente uno va a asociar más a que son beneficiosos para nuestra salud, ¿verdad? El, qué sé yo, el uso más de grasas saludables, de, qué sé yo, panes más integrales, del pan de masa madre, que es súper bueno, ¿verdad? O sea, de repente uno puede identificar ciertos alimentos que uno puede clasificar como que son un poco más saludables y otros que tal vez uno va a decir, bueno, no es algo que tal vez voy a estar consumiendo todos los días, que tal vez uno puede conseguir un brunch, ¿verdad? Que la Nutella, el azuquitar que le ponen, ¿verdad? Todos estos, inclusive en la preparación de los desayunos como tal, no sabemos qué tipo de aceite o grasa utilizan. Entonces yo creo que el término saludable realmente es muy relativo porque, como les digo, va a depender muchísimo del requerimiento de cada persona, ¿verdad? Muy diferente que sea vos, ¿verdad? Qué sé yo, de repente que vayas a hacer un brunch, depende de lo que vas a elegir, ¿verdad? Pero finalmente uno puede buscar siempre opciones más saludables que otras. Y indiferentemente de que yo diga, bueno, sí, hoy yo quiero ir a comer así, ¿verdad? Bestial, como llaman, pues finalmente uno puede lograr hacer un balance a lo largo del día, que para mí eso es algo que yo siempre trato de transmitirle mucho, tanto a mis pacientes como igual a los seguidores, ¿verdad? Es algo que reiteradas veces lo digo en historias, como finalmente, es más, yo siempre se lo resumo así. Cuando tienen un plan de alimentación, tienen que visualizarlo. Yo les digo, véalo como si yo le diera 10.000 colones. Y esos 10.000 colones usted tiene que gastarlos en el día. Si yo de repente voy y hago un brunch un domingo, entonces voy a decir, estoy gastando ya ahí 5.000, ¿verdad? De esos 10.000 colones. Entonces, de repente yo tengo que balancear el resto de comidas a lo largo del día para que finalmente no sea un exceso a lo largo del día, ¿verdad? Pero pues obviamente de repente va a ser muy diferente, qué sé yo, tal vez en el caso de Charlie, una persona que de repente tenga un gasto muchísimo mayor donde realmente tal vez no tenga que restringirse tanto en el día para generar ese balance, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante como ir teniendo asociaciones, ¿verdad? Desde algún punto de vista de no definir si es saludable o no saludable, sino finalmente es un balance. O sea, buscar siempre, yo siempre estoy en pro a eso, buscar una alimentación flexible siempre tiene que ser lo más importante para que también sea algo sostenible, ¿verdad? Porque de nada sirve que yo diga, no, no, es un tema social, ¿verdad? Restringirnos de actividades sociales, de poder ir a hacer un Ujú. brunch con los amigos, con la familia. Yo no voy a decir, ay, no, no voy a ir porque no voy a encontrar una opción saludable y me voy a pasar. O sea, finalmente tampoco esa es como la idea de un estilo de vida saludable, ¿verdad? Entonces, yo les digo, quítese mucho de la mente el hecho del pecado, ¿verdad? Que siempre, de hecho, me da gracia cuando los pacientes lleguen y me dicen, ay, es que pequé mucho y yo, ¿por qué pecó? O sea, el hecho de que yo me dé un gusto de vez en cuando no quiere decir que yo tenga una mala alimentación. O sea, yo de hecho me considero una persona que tengo una buena alimentación, pero no les digo no a nada. O sea, aquí ustedes me pueden traer un McFlurry y me lo voy a comer, no les voy a decir que no, ¿verdad? Porque finalmente yo tengo muy claro de que es un balance a lo largo del día. Ujú. 100%. Ujú, L- em, Una de las cosas que en realidad empezamos con el podcast es porque al final nosotros posteamos siempre los desayunos, comida, pero no es solo eso, ¿verdad? O sea,
hay que agregar valor de alguna manera. Si recomendás de ir a comerte una tostada francesa, deba a alguien que hable sobre el tema, Ajá. que pueda ayudar a la gente, digamos, que le encanta la tostada francesa y que tiene todos esos mitos que vos acabas de decir, ¿verdad? Ujú, Pequé, porque pecó, nada más comió y ya, chao, ujú, o sea, no pasa absolutamente nada. Y eso es, por eso nace el Brunchcast en realidad también, ujú. para atraer personas como vos que nos puedan ayudar, asesorar y quitar ese montón de fantasmas que hay con el tema de la De la alimentación. nutrición, el peso o el número en una balanza, que al Ujú, final es solamente es eso, un número. No sé si Charlie. Sí, no, vamos a ver, ahora que mencionabas un poquito el balance, se me vino a la mente mucho una frase que a uno le dicen, y que creo que lo bonito de esto es aprender y educar, ¿verdad? Que le dicen que uno puede desayunar como un rey, ujú, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, ujú, ¿verdad? Y lo digo porque el tema de nosotros principal es el brunch y ujú, yo puedo claro. decir, ok, yo me desayuno lo que quiera. ¿Qué tan cierto o falso es eso? Bueno, acabas de decir que es un balance y Ujú, también, o sea, que quería preguntarte dos cosas. Uno, esa frase que todos la tenemos en común y a veces decimos, no, yo en la noche no como porque comer de noche me va a engordar ajá, más ujú, y a mí particularmente, ¿verdad? Ahora lo conversábamos, mi nutricionista me ha mandado a cenar porque me lo salto. ujú. Y la otra es, ok, es un presupuesto, pero los 10.000 no son igual para Andrés, para Jolín y para mí, Exacto, ¿verdad? ¿Cómo claro. aprendemos, cómo aprendo cuál es ese presupuesto Ujú, mío, ¿verdad? diario. Sí, vamos a ver, definitivamente con el tema de la frase, yo no la comparto al 100% porque antes sí se había Ujú, muchos mitos de que, no, si vos cenas después de las 7 y metes carbos y metes aquí, ya eso va a hacer que aumentes de peso. O ujú, sea, realmente ya se ha visto, como le digo, uno tiene que tener muy claro finalmente, como les digo y les reitero, o sea, sonará muy repetitivo, pero realmente es que lo más relevante es el tema del balance. Y es más, ujú. yo siempre le digo a mis pacientes, si fuera por eso, esa frase, yo sería la ballena más ballena porque Te encanta el contrario, desayuno. sí, no, o sea, tengo dos cosas. A mí me encantan los desayunos, Ajá. pero realmente tampoco es como que yo hago un mega desayuno, o sea, no. Yo tengo una particularidad y es que yo duro demasiado comiendo, demasiado comiendo. Entonces a mí me da pereza servirme mucho en un plato porque yo sé que voy a durar como una hora comiendo. Ujú. Entonces generalmente por mucho tiempo combatí con eso que estás diciendo de que, ay no, pucha, yo ceno mucho, yo como, o sea, mi Ujú, tiempo más fuerte son las noches. Mm. Entonces, mucho tiempo, y además de que ya hace mucho tiempo sufrí sobrepeso por muchos años y obesidad y demás, me frustraba eso, ¿verdad? Como a muchos de la mayoría de personas piensan el hecho de comer tarde, engorda, etcétera. Pero realmente, por ya varios años, dichosamente, desde que, bueno, también hago actividad física, he hecho muchos cambios importantes en mi alimentación, me he permitido estar tranquila conmigo misma y sigo la misma línea. Entonces, digamos, a mí me encanta el desayuno porque es como lo que más, más disfruto yo soy súper dulcera, entonces aprovecho mucho, ¿verdad? Que me hago pancakes, tengo una bebé, ujú. entonces le encantan también y que le hago waffles y que le hago aquí igual como pinto, ¿verdad? Etcétera. Pero yo tiendo a comer poquito en la cena, digo, en el almuerzo, hago una meriendita y en la cena yo les puedo decir, es más, yo cuando les digo a mis pacientes, yo ceno a las 9:30 de la noche sentada en la cama. O sea, literalmente termino de comer, mi esposo se lleva la bandeja y ahí me quedo acostada. Entonces, si fuera porque realmente una persona come más en la noche, por eso les digo que yo sería la ballena más ballena del mundo. Y no solo eso, ahora que les decía afuera o sea, igual mi postre nocturno siempre existe también. O sea, no es solo la cena a las 9:30, sino que además después me consumo un postre, ¿verdad? Y eso no me ha repercutido por muchos años. Entonces ahí es donde finalmente yo entendí que es un balance. Y Ujú, obviamente, ¿verdad? Con muchos estudios que se han venido detrás de esto, donde se ha visto que no hay ningún problema con que uno tenga una mayor carga de alimentos en la noche siempre que generemos ese balance, ¿verdad? Obviamente es muy diferente si yo, ejemplo, tengo, no sé, tengo que comer 1.800 calorías de repente y obviamente y ya me comí 1.000 en el desayuno y 1.000 en el almuerzo y 1.000 en la cena, obviamente voy a generar un aumento, pero no particularmente porque lo esté comiendo de más en la cena, sino ujú. porque estoy generando un exceso calórico a lo largo del día, ¿verdad? Eso con respecto a la pregunta uno. Ok. Con la 2, ahí voy a durar todo el podcast, no mentira. Con la 2, vamos a ver, acá uno tiene que aprender a definir que todas las personas tenemos requerimientos calóricos diferentes, ¿verdad? Entonces, es muy diferente de repente, qué sé yo, una persona con una masa muscular muy baja, y hablo de la masa muscular, aunque no me estén preguntando por esto, porque particularmente el músculo es de las cosas que más demandan el requerimiento energético de una persona. Entonces, como siempre les digo a los pacientes en consulta para que entiendan esta parte, si yo tengo una persona con una masa muscular baja, es como si tuviera, no sé nada de Carlos, pero bueno, más o menos el ejemplo,
como que tenga, no sé, un Chevrolet Spark que tal vez tenga un motor 1000, entonces de ahí digamos que voy a gastar 15,000 colones de gasolina, ¿verdad? Ujú. Si yo tengo un motor 1600, voy a gastar 20,000. Y si tengo un motor 2200, voy a gastar 30,000. Entonces, entre más masa muscular tenga una persona, va a aumentar el gasto calórico de la misma. Por eso no es lo mismo que de repente, si vos vas con Andrés a la consulta, no es que les va a tocar el mismo plan de alimentación, porque todos tenemos composiciones corporales diferentes y eso es lo que va a definir algo que es muy importante, que es la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal, como yo siempre lo explico, Dios no quisiera, es lo que uno gastaría casi que en cuidados intensivos, postrado en una cama, con alimentación entubado, o sea, ustedes sin hacer literal nada, ¿verdad? Solo lo que el cuerpo necesita por mantenerlo con vida. Y esa tasa metabólica, como les digo, generalmente lo demanda mucho la cantidad de masa muscular. Ahí nada más como anécdota, como les digo, de hecho, yo empecé a hacer ejercicio como a los 28 años. Antes de eso yo no hacía nada, 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 ¿verdad? Y en ese momento, pues yo tenía, ¿verdad? Muchísimo más exceso de grasa, de peso corporal. Bienvenido sea mayo. Oficialmente inaugurado. Oficialmente inauguramos mayo. Ok, por dicho no se fue la luz, que es lo No, importante. Sí, sí. sí. Yo estaba así como, Que no se vaya, que no se vaya. Entonces, con esto, yo descubrí a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer pesas, empecé a aumentar masa muscular. Y de hecho es vacilón porque todos mis amigos muy cercanos siempre me dicen, Paula, ¿cómo la odio? Porque usted come demasiado y nunca engorda, ¿verdad? Y no sube y no sube. Y yo me casé con eso, que fue el hecho de haber subido esa masa muscular. Porque antes, igual que muchas personas, de repente yo iba, me comía una pizza o me comía, no sé, ahí unos waffles o lo que sea, y cualquier cosita me pasaba la factura aumentando grasa corporal. Pero realmente es tan diferente un cuerpo metabólicamente hablando cuando tiene una masa muscular alta. Entonces, como siempre les digo, no es porque quiera que se vean como Hulk, no es que quiero que se vean torísimos, es por también una tranquilidad mental para uno, ¿verdad? Inclusive ahora les comentaba fuera de, ¿verdad? Que yo no soy una persona, a pesar de que soy nutricionista, que llevo un plan de alimentación que donde yo les digo, sí, yo tengo contado mis carbos y tengo contado, o sea, años de no sacarme ni siquiera cuánto es mi gasto calórico, no calculo porciones porque ya lo manejo muy intuitivo y porque dichosamente el haber aumentado esa masa muscular definitivamente me ha generado un gasto calórico muchísimo más alto. Ujú. Entonces, por eso es que es muy difícil, pues obviamente ya para yo decir, bueno, si vos gastas tanto, vos gastas tanto, vos gastas tanto, y pues obviamente hay que hacer un estudio de la composición corporal, ver cómo está esa masa muscular y eso nos va a definir realmente el gasto calórico. Así que en conclusión, tienen que ir donde un nutricionista para que les diga cuál es Sí. más o menos el gasto de la persona y sus Una, requerimientos. una preguntita a lo que contabas. ¿Cómo subiste vos masa muscular? Vamos a ver, si yo estoy escuchando este podcast y tal vez no estoy matriculado en ningún gym, Ujú, ¿verdad? Pienso que tengo que llegar y agarrar, no sé, ahí 200 libras y ujú. eso es lo que me lleva. ¿Cómo hago ese proceso gradual? Y cómo fue en tu caso también? Que creo que es muy chido cuando alguien lo vivió, ¿verdad? No solo lo dice. Sí, de hecho es interesante. Cuando antes yo le mostraba a las personas la foto mía antes de mis 25, 26 años, de hecho es vacilón porque me dicen, Pablo, qué raja, usted se ve muchísimo más joven ahorita que en ese momento, ¿verdad? Ujú. O sea, y parte de cómo realmente uno le ayuda también el estar saludable, no solo el bajar peso, porque no necesariamente es eso. Es más, yo les puedo decir que el peso tal vez anda similar a aquel momento, pero la Ujú. composición de ese peso es completamente Claro. diferente, ¿verdad? Varios aspectos importantes cuando uno quiere estimular el crecimiento muscular son varios, ¿verdad? Uno, definitivamente hacer ejercicio de fuerza. O sea, no estoy descartando ni, ¿verdad? Hablando mal de otros ejercicios. Tengo pacientes triatletas, maratonistas, de diferentes actividades físicas, pero ya para estimular el crecimiento muscular como tal, tiene que haber un estímulo hacia ese músculo con fuerza. Entonces, Ujú. llámese gimnasio, llámese funcional, llámese CrossFit, ¿verdad? Ejercicios que estimulen eso. Entonces, eso como número uno. Como número dos, ahí es importante también tener un consumo calórico suficiente, porque también sucede mucho que a veces llegan las personas y me dicen, es que yo estoy haciendo demasiado ejercicio y entreno fuertísimo, ¿verdad? Como vos decís, Y no como. pero no comen lo suficiente, o sea, ¿con qué gasolina va a subir uno el músculo Claro. si usted no está teniendo un consumo suficiente? O por el contrario, que a veces llegan y de repente están comiendo solo proteína y proteína y proteína y proteína, porque sí, todo el mundo asocia que la prote, ¿verdad? Más prote, más músculo, todo el mundo asocia eso, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero también yo les ejemplifico mucho que realmente el crecer el músculo tiene que ir en conjunto con un consumo de harinas o carbohidratos.
Eso es como el pan y el café, o sea, no se pueden separar, ¿verdad? Ujú. O sea, de nada me sirve que yo le meta y meta y meta proteína si realmente no hay un consumo suficiente de carbohidratos. Ahí la persona definitivamente no va a crecer muscularmente. Entonces, también un consumo calórico suficiente, un consumo proteico suficiente y adecuado, porque a Ujú. eso hoy tampoco es como, de hecho antes me llegaban pacientes donde de repente comían, tal vez la gente que está escuchando va a quedar un poco bateada, pero 20 porciones de proteína, que eso realmente es una cantidad muy exagerada para una persona. Y me decían, es que ya no subo músculo, pero claro, y comían tal vez 20 porciones de proteína, pero con 3 de carbos, entonces subían grasa. O sea, el exceso de cualquier cosa, llámese una fruta, una proteína o lo que sea, es lo que va a generar finalmente un exceso de grasa, ¿verdad? Entonces, el consumo proteico es importante que sea regulado y pues obviamente prescrito por un nutricionista, porque por más que estamos en la era, ¿verdad?, de la información y demás, uno puede encontrar, y ustedes se pueden meter a googlear ahí, cuántos gramos de proteína, ¿verdad? Sin embargo, obviamente uno tiene que considerar el peso, la cantidad de grasa. Digamos, yo, por ejemplo, particularmente, porque también habrán otros colegas que tal vez lo calculan diferente, Ujú. yo lo calculo mucho con algo que nosotros llamamos la masa libre de grasa, que realmente a mí me gusta sacarlo con este método, porque, por ejemplo, si llega un paciente que de repente tenga mucho exceso de grasa y pesa 100 kilos de repente, y yo saco ese cálculo con base a esos 100 kilos, me va a dar un consumo proteico altísimo. Y realmente estoy alimentando, por decirlo desde algún punto de vista, ese exceso de grasa, ¿verdad? Entonces, la masa libre de grasa básicamente es agarrar el peso y quitarle los kilos de grasa de la persona para realmente darle el consumo proteico para esa cantidad de masa libre de grasa, no el exceso de grasa, ¿ok? Entonces, tener un consumo proteico suficiente. Por ahí también, ¿verdad? No es la pomada canaria, pero sí realmente algo que hoy en día se está utilizando mucho, que es súper seguro, el uso de la creatina, ¿verdad? También como suplemento deportivo, porque la Ujú. creatina, dentro de la parte de suplementación deportiva, que es una de mis áreas favoritas, la creatina es uno de los suplementos más seguros que uno puede consumir con más evidencia científica. Es bastante cómodo que uno a veces dice, pucha, los pacientes se ponen a comprar un montón de carajadas que a veces ni necesitan, ¿verdad? Y la creatina, que de repente tiene un costo no tan elevado, tiene mucho beneficio en incrementar la masa muscular, en mejorar el rendimiento, inclusive se han visto asociados a mejora la parte cognitiva, la mejora la calidad del sueño. No es como que yo le voy a decir yo, toma creatina para dormir mejor, ¿verdad? Claramente, pero se ha visto también esos efectos beneficiosos. Y tocando también el tema del sueño, ese es otro punto crucial. Puede ser que yo me mate en el gimnasio, puede ser que yo coma bien, que coma mis calorías, que coma mi proteína. Hay que descansar. Hay que descansar, por favor. O sea, eso es algo que a la gente le cuesta tanto entender. Y descansar en dos sentidos. Y no solo dormir, descansar, porque a veces uno duerme, pero duerme mal. Entonces no Exacto. descansaste. De hecho, eso es otra cosa que a mí me gusta mucho validar con mis pacientes y ahí habrá alguien que no me deja mentir. Yo siempre en todos los seguimientos les digo cómo está durmiendo, cuántas horas está durmiendo, porque como vos decís, o sea, puede ser que yo diga, ay, sí, duermo 9 horas, pero me despierto cada hora. Ujú. Obviamente no va a ser un sueño reparador. Y estamos hablando en horas de sueño, que sí mínimo se requieren 6 horas de buena calidad de sueño, ¿verdad? O también el descanso de la actividad física, ¿verdad? O sea, a veces tengo pacientes que me dicen, entreno los 7 días a la semana. O sea, uno tiene que entender que finalmente la masa muscular va a aumentarse cuando se dé la recuperación del mismo, no es cuando uno se está matando ahí en el gimnasio o en el box o donde sea, ¿verdad? Es con el descanso. Entonces, si yo no tengo un descanso adecuado, también no se va a dar un crecimiento porque se alteran ahí varias hormonas, como para no meterme en mucho detalle, ¿verdad? Hormona de crecimiento, etcétera. Entonces, esas son como ciertas pautas que recomendaría para una persona que desea aumentar un poco la masa muscular. Por ejemplo, ahora hablando del tema, pues, estamos hablando mucho del tema deportivo, Sí. ¿verdad? Pues nosotros, bueno, y en redes uno ve también consejos y todo eso que decía Andrés al principio, hay muchas cosas, mucha información Ujú. que está ahí, ¿verdad? He visto que hay gente que incluso aconseja no desayunar, ir Ujú. o incluso y se van a hacer deporte, se van al gimnasio y no desayunan, ¿verdad? ¿Vos qué pensás de eso? Todo bat, diría mi hija. Ah, Vamos a ver, bueno, vamos a ver, aquí tiene que uno también individualizar un poco. ¿Por qué? Porque hay diferentes actividades físicas. Si nosotros hablamos de una actividad física de baja intensidad, ¿verdad? No sé, ir a caminar, hacer yoga, pilates,
Realmente no es porque no sean buenos ejercicios, como les digo, no quiero que la gente se resienta, pero no son ejercicios que tengan una demanda muy alta, por lo cual yo podría ir en ayunas, si fuera el caso, y no va a tener una repercusión grande en tema de rendimiento, ni en tema, digamos, como de que vaya a bajarme el músculo o algo así por el estilo. Pero si es una persona que de repente ya hace alguna de las actividades físicas que antes comentamos, ¿verdad? Gimnasio, ejercicios de fuerza, CrossFit funcional y con más razón ejercicios de cardio, correr, bicicleta, natación, etcétera, que sea más de 1 hora, sí o sí hay que tener un preentrenamiento, sí o sí. Porque ahí uno tiene que entender que cuando nosotros estamos en la madrugada, y pues obviamente estamos sometiendo al cuerpo a un ayuno involuntario, ¿cierto? O sea, no estamos comiendo desde, no sé, 8, 9 de la noche. Cuando nosotros nos despertamos, por eso yo comparo mucho con el carro. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes han visto que cuando uno está allá, que se le queda sin gasolina al carro, le enciende la lucecita, ¿verdad? Y pues depende del carro, tendrá gracia ahí de 50 kilómetros como con ese tanque de reserva, ¿verdad? En nuestro caso también tenemos ese tanque de reserva, por decirlo así, que son las reservas de glucógeno, que se están en músculo y en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me despierto y digamos que yo digo, bueno, me levanté a las 5 de la mañana, voy a ir a entrenar a las 6 y voy a ir a entrenar gimnasio, 1 hora y media. O sea, ya estamos hablando de que llevo 1 hora despierto sin comer nada, más 1 hora y media que voy a ir a hacer una actividad física de fuerza. No se van a morir, como siempre les digo, o sea, no es que se van a morir ni que se van a desmayar, bueno, tal vez algunos sí, pero principal, no, lo digo porque sí hay gente que de repente se ha ido ahí como de palidilla, ¿verdad? En el ejercicio, pero más que todo es de pues tener un consumo energético antes del entrenamiento para mejorar el rendimiento, para mejorar la fuerza, ¿verdad? También es medio ahuevado cuando uno va a entrenar y uno no rinde. O sea, eso es horrible. Yo creo que eso también frustra y puede desmotivar a cualquiera, ¿verdad? Entonces también yo siento que el rendimiento, aunque no es como que uno diga, ay, sí, yo compito en tal cosa, o sea, lo hago de manera recreativa, yo creo que a nadie le gusta ir a entrenar y no sentirse bien, ¿verdad? Entonces también el tema de comer antes es súper importante antes de la actividad física. Y de hecho yo con los brunch es algo que aprovecho mucho con los pacientes, por ejemplo, que hacen fondos. O sea, yo les digo, aproveche ese día, si usted quiere ir a comer algo fuera, dése el gusto, ya sea un preentreno, bueno, principalmente y lo recomiendo como un postentrenamiento, ¿verdad? Como les digo, dependiendo de la actividad física, pero en esos casos, el postentreno, que caiga un brunch, fenomenal. ¿Por qué? Porque va a tener una composición de lo que realmente requiere el cuerpo después de una sesión de entrenamiento, que generalmente es algún aporte de energía, que la energía no la dan las harinas, carbohidratos, ¿verdad? Frutas y lácteos. Generalmente eso es lo que nos va a recuperar energía. Y también tenemos que tener el componente de la proteína, que finalmente también es el que nos va a recuperar esa síntesis de masa muscular, el huevito, el queso, salmón, ¿verdad? Diferentes opciones, inclusive el yogur griego también que podamos utilizar en una sesión después del entreno. Entonces, calzaría maravilloso, ¿verdad? Claro, porque estás consumiendo bastante, Claro. bastante en esa comida. Y yo, ahora que decías, digamos, del huevo, es que me acordé porque yo vi un día que vos estabas conversando en tus historias sobre el tema del huevo y creo que hiciste un reel sobre eso, ¿verdad? Ajá. De que hay todo un debate y esto la De la gente, yema. sí, de la yema de huevo. Y obviamente en el tema de la comida saludable, ¿verdad? Entre comillas, he visto gente también que dice, no, yo solo como claras de huevo. Claras. Y de hecho se puso muy de moda los omelets de clara de Eso es la huevo, clara de huevo. ¿verdad? Ujú, Entonces, si hay lugares que tienen solo ese plato como una opción, ujú. porque la gente pues lo pide, ¿verdad? Pero vos estabas conversando de eso y a mí me pareció demasiado interesante porque Ujú. nunca había escuchado hablar de ese tema así tan claro como vos lo hablaste. Sí, con el huevo es todo un tema, ¿verdad? Porque también, o sea, yo creo que nosotros estamos arrastrando en este momento muchos mitos de antes y que también uno lo ve con ciertas generaciones, ¿verdad? De hecho, es súper interesante cuando uno habla ya con personas de más de 50 años, ¿verdad? Esto que hablábamos antes, no, Dios libre comer después de las 9 o Dios libre, ¿verdad? Comerse, o sea, ya son como creencias que traen que definitivamente, como les digo, dichosamente hoy en día, de pues con tanta tecnología y mucha evidencia científica, se han desmentido muchas de ellas y uno es algo que yo combato mucho con el tema del huevo. ¿Verdad? Porque a veces llegan pacientes y me dicen, no, es que yo no me como la yema. Entonces yo siempre les pregunto, ¿por qué no se la come? O sea, una cosa es que me digan, no, no me gusta. Digo, ok, yo se lo voy a respetar porque no es como que le va a decir, no, tiene que comérsela. Ujú. Pero otra que me digan, ay, no, es que tiene mucha grasa, ¿verdad? O sea, finalmente ahí tenemos que entender el huevo, empezando por, es el patrón de las proteínas, literal. Pero el mito es. El mito es, a eso voy,
cuando la gente le quita la yema al huevo, principalmente estamos quitándole todas las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Vitamina A, D y K. Y también, por otro lado, mucha gente le quita la yemita al huevo por el susto de, las comillas, el colesterol, ¿verdad? Que me puede aumentar el nivel de colesterol. Sin embargo, se ha visto que la yema tiene aminoácidos que más bien son cardioprotectores. Hasta inclusive con el tema de la cantidad, cuántos huevos, ¿verdad? Porque a veces también la gente se limita con eso. Eso te iba a decir ahora que hablamos de mitos, Ujú. que uno ha escuchado muchos. En algún momento era mucho el tema de si comer huevo, bueno, vamos a ver, el de las claras es más reciente, me parece, y el de la yema, porque No crean. en algún momento era mucho si podías comer huevo todos los días, Ujú, ¿verdad? Y más también. bien era como, bueno, vamos a ver, yo crecí con el concepto de que no era bueno comer huevo todos los Ajá, días porque te exacto. aumentaba mucho el Ujú, colesterol. Después tal vez uno empezó a hablar con médicos o nutricionistas y decían, no, ya está comprobado que no, ¿verdad? Y ujú, ahora el tema de las yemas, que yo lo escuché mucho y hasta ujú. ahorita sé, digamos, todos los componentes que tiene, que me parece muy Sí, ahí lo interesante. que pasa generalmente es eso, ¿verdad? También hay como una tendencia en la parte de, por ejemplo, personas que hacen fisicoculturismo, que ahí uno tiene que entender que obviamente es un estilo de vida muy diferente al que uno lleva dentro de una alimentación flexible, ¿verdad? Ujú. Obviamente ellos tienen un objetivo principal y por ende llevan una preparación, no sé, 3, 4, 5 meses con una dieta muy restrictiva porque claramente tienen que llegar a cortes de grasa muy bajos y demás. Entonces ahí habrá momentos que, bueno, en mi caso yo de hecho no trabajo con esta población por lo mismo, o sea, yo soy como muy fiel a mi creencia de la alimentación flexible, entonces tampoco voy como mucho con eso, pero bueno, allá cada quien con sus casos, ¿verdad? Entonces el tema es que le quitan la yema para, pues obviamente, bajarle la grasa al contenido del huevo, por decirlo Ujú. así. Pero si usted es una persona saludable, que hace actividad física, o sea, normal, ¿verdad? Por decirlo desde algún punto de vista, no hay ningún problema que usted se coma el huevo con la yema, porque más bien, como les digo, eso tienen cosas completamente beneficiosas para nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el tema, eso con respecto al tema de la yema y con el tema del colesterol también, o sea, ya se ha visto que hasta una persona puede comer, de hecho no hay un estudio que haya descartado decir si son 4, 5, 6 huevos. O sea, no se ha visto todavía hasta qué punto realmente el huevo puede llegar a aumentar niveles de colesterol y demás. Ujú. Yo soy literal una come huevos. Entonces, nunca me ha salido el colesterol alto, o sea, no nada, y siempre me lo he comido completito, ¿verdad? Entonces, también ahí, pues como les digo, si es por un tema de gustos, pues se respeta, porque no voy a obligar a una persona a comer algo que no le gusta, pero si es por un tema de mito o miedo, ahí sí es Sí, importante informarnos. al final es cómo haces el huevo, Exacto, también, ¿verdad? también. Cómo lo cocinas, ¿sí? Si le pones manteca Ajá, ahí o, también, claro. no sé, algún aceite de esos, que Sí, ahora sí. Salsa de está aguacate. muy complejo y no sé, me imagino que eso afectará y le echarán la culpa al huevo. También, o sea, es que a eso voy, ¿verdad? O sea, una cosa es que yo me coma, Pobre huevo. pobre huevo, le echan la Así. culpa, ¿verdad? De un montón de otros factores, pero realmente el huevo por sí mismo, como les digo, es de las mejores opciones de proteína que uno puede consumir porque tiene todos los aminoácidos esenciales que uno requiere, ¿verdad? Que básicamente son los que nosotros tenemos que consumir con las proteínas animales. Paula, hay dietas estándar para todos. No, jamás de la vida, jamás. Como les digo, esto siempre es algo sumamente individualizado, ¿verdad? Al menos a mí, en mi consulta también me gusta mucho como, a veces yo les digo, no es que esté chepeando su vida, ¿verdad? Es porque, pues a mí realmente me gusta mucho entender el contexto de la persona, si está en teletrabajo, si tiene que ir a la oficina y tal vez tenga limitantes en que no pueda hacer tiempos de comida o que no pueda jalar mucho. Em, Como les dije antes, el tema de la masa muscular, que obviamente va a definir el requerimiento calórico, inclusive hasta si me muevo o camino mucho o no, si soy una Ujú. persona que hago 5.000 pasos o una persona que hago 15.000 pasos. Ahora la gente yo siento que se concentra mucho como en el tema de, sí, ok, hago actividad física, ¿verdad? Y ya estoy salvado. O Pero hago 3 veces realmente, a la semana. pero también ahí es donde uno dice, y eso yo hasta lo interioricé también hace como un par de años, donde yo decía, yo hago CrossFit todos los días, o sea, X, ¿verdad? Pero cuando empecé a contabilizar y a por lo menos medir un poco el tema de mis pasos, yo decía, o sea, por Dios, digo, ok, ya hice ejercicio, pero el resto del día pasaba en consulta sentada todo el santo día. Y ahí también es donde uno tiene que poner en la balanza la salud también, porque, ok, el ejercicio todo bien, pero la parte del movimiento diario, de hecho se ha visto que una persona que haga más de 10.000 pasos diarios puede reducir hasta un 50% el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces también es algo que hasta uno puede tomar en cuenta en el gasto calórico total de la persona, ¿verdad? Entonces son muchos factores los que realmente van a interferir
en el gasto de una persona, por eso uno no puede hacer la dieta de la tía, la dieta de la mamá, la dieta de la hermana, o sea, siempre 100% individualizado. Y Sí, también, perdón, y también hombres y mujeres, ¿verdad? También. Porque es muy diferente. La fisiología es muy diferente y el hombre, ¿verdad? O sea, anatómicamente, pues siempre va a tener más masa muscular que la mujer. Por ende, como les decía antes, entre más músculo, más gasto calórico va a producir. Y yo lo decía porque es que eso te lo venden hoy por hoy en redes ¿No? sociales, un X y, ¿verdad? Y eso es como el blueprint de lo que hay ahora. Es muy triste, de hecho, o sea, a mí como profesional en nutrición, eso sí me da mucha tristeza de escuchar inclusive a veces pacientes, ay, es que fui donde tal nutri, hay colegas muy buenas, hoy en día dichosamente yo veo y hay colegas muy buenas, pero también de ahí están aquellas que tal vez trabajan o para alguna cadena o etcétera, porque eso son palabras de pacientes, ¿verdad? Donde me dicen, o sea, Paula, no puede ser posible que yo entre a la consulta, estuve 10, 15 minutos y la misma hoja que tienen en el escritorio me agarran y me dicen, tenga, este es su plan. O sea, empezando que yo digo, ¿cómo duran tan poquito en una consulta? O sea, ni Claro. siquiera a mí me da tiempo de romper el hielo en 10 minutos. ¿Cómo van a durar tan poco, verdad? Sí, ahora, bueno, yo lo he dicho varias veces, estamos en la era de la información, pero en la desinformación También, también, ¿verdad? Y esto crea todos no le tiro a nadie, pero digamos, hay mucho preparador físico que también lo hace, ¿verdad? O sea, que también. también te da como un plan ahí, dice, "Ey, este es para todo el mundo y vámonos, no sé, siento, no sé, tal vez vos me puedes decir, tal vez la nutrición está sobre, no sé, como, iba a decir prostituida, pero no, pero es que ey, Sí, ¿no? hay todo ese tema de cómo así, 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 va a bajar 15 gramos, bla, 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 bla. No Ujú, sabemos si está dentro de la parte de como sana, ¿verdad? exacto. También está el preparador físico que también tiene la idea de nutrición porque él sabe, porque él Y hasta leyó, muchas porque veces él por hizo una experiencia guía. propia, ¿verdad? Sí, tal vez es lo que el mae le sirve Ujú, y hay mucho factor. Usted se mete a YouTube, ujú. bueno, ahora, uy, perdón, el chat GPT. Ajá, O sea, yo le exacto. pongo el chat GPT y Ujú, deme ujú, una. Y el man me dice, no puedo hacerlo porque tenés que visitar a un nutricionista. Pero yo le digo, pero ejemplos. ajá, Entonces ya me manda un claro. ejemplo completo de yo digo, y Ujú. esto Sí, es, sí. ¿verdad? Y eso obtiene, o sea, hasta las mismas aplicaciones, ¿verdad? Que usted cuánto quiere perder, haga el ayuno de tanto, o sea, hay como muchas cosas estándares, pero ahí es donde uno tiene que realmente ser como muy consciente con el cuerpo de uno mismo, ¿verdad? Y uno tiene que tener presente, por eso insisto mucho en el tema de que el peso no es relevante, ¿verdad? Porque si usted está en su casa, llega y se pesa y de repente se pasa la otra semana o se pesa en un mes y yo veo que subí, de hecho yo me acuerdo antes, hace muchos años también, di que yo lo hacía antes de ser nutricionista y yo me ahuevaba toda, ¿verdad? Porque yo como, pucha, tal vez me metí un mes al gimnasio. Me era como a los 20, 21 años, que fue el primer gimnasio que entré y literalmente duré 2 meses por la misma razón. Porque fui, le puse un montón, ¿verdad? Y llego y me pesan y había subido 2 kilos. Claro, en esa ignorancia del momento, yo no sabía nada de lo que sé ahorita. Y yo me ahuevé, yo no, hombre, no jodas, ¿para qué voy a estar haciendo ejercicio, verdad? Que muchas veces también uno desafortunadamente como que asocia el ejercicio solo a este tema, cuando obviamente hay un 1500 más beneficios atribuidos Claro. al tema del ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, uno en Cierto. desesperación en el momento, yo dije, no, ¿para qué? Yo no voy a volver si subí 2 kilos. Claro, ahora yo digo, y claro, obviamente estaba subiendo músculo, por supuesto que iba a subir más de peso, ¿verdad? Entonces, hay como muchas cosas que definitivamente uno tiene que dejar de lado, ¿verdad? De las dietas que ustedes vean en líneas, las recomendaciones, yo siempre lo digo, o sea, cada uno en su área, ¿verdad? De hecho, también un día subí una historia de un dermatólogo, o sea, prescribiendo algo que para el peso y que no sé qué, y yo, o sea, pero ¿por qué? Ujú. ¿Por qué se meten en estas cosas? Así como yo tampoco a mis pacientes les mando medicamentos, o sea, ellos no tienen por qué meterse también en el área de uno, ¿verdad? Ujú. Sí. Y eso es más que todo, y pues para ustedes los que están oyendo, ¿verdad? El hecho de realmente preocuparse por sus propios cuerpos y realmente buscar un profesional si realmente quieren hacer un cambio, no hacerlo a lo loco. Paula, y hay un tema que antes se usaba muchísimo, y bueno, yo porque tal vez ya me he metido con una nutricionista y Ujú, me ha educado mucho el tema del índice de masa corporal, ujú, que antes era como, ¿verdad? Había una regla, ¿verdad? Tu peso, tu estatura, y uno, bueno, yo lo hice varias veces, salió eso, entonces obviamente decía, y no sé qué tengo que hacer,
Sí, ¿verdad? Ya, o que dicen, es que yo tengo que pesar lo que mide. Igual, exactamente. o sea, como que si mido metro Sí, sí, si me 68, metro, ajá. tengo que Exacto. pesar 68. 68, ajá, porque el índice de masa corporal cada ha ido perdiendo como menos, ha ido perdiendo relevancia y hay otras cosas donde uno tiene que ser más consciente como ver realmente cómo estás de músculo, propiamente. Sí, bueno, definitivamente el IMC ya no es algo tan relevante, por lo que básicamente el IMC nos brinda es solamente la fórmula de peso por estatura. Entonces, ahora les decía, yo soy una persona que según el IMC estoy en sobrepeso. Y obviamente, digamos, si tal vez yo me veo visualmente, yo ahí estaría como loquita, ¿verdad? Porque yo digo, y qué raro, pero yo no me siento como con sobrepeso, entonces, ¿qué será que tengo Ujú. dismorfia, verdad? Pero finalmente es donde una persona puede estar en un exceso de peso, pero es muy diferente si es de masa muscular o de grasa corporal el exceso que yo estoy teniendo. Si yo obviamente tengo un IMC, no sé, generalmente digamos el rango normal va de 18,5 a 25. Entonces estoy en rango normal, de 25 a 30, sobrepeso, de 30, ahí vamos con clasificaciones. Si yo estoy en un índice de 30, poniendo el caso que esté en obesidad grado 1, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa persona, si fue a la caja, ya, ¿verdad? Lo trataron como el obeso más obeso de la vida, ¿verdad? Pero ahí es donde ustedes tienen que conocer la composición del mismo, porque puede ser que yo esté en un IMC de 30 con un exceso de masa muscular y una grasa completamente adecuada, a diferente de que sea una persona con ese mismo IMC, pero con un exceso de grasa. Ahí sí obviamente habría que valorar, ¿verdad? O ese IMC sí tendría relevancia, porque definitivamente el exceso de peso que tienen es de grasa, que no es de, Ujú. pues, saludable definitivamente, ¿verdad? Que nos puede desencadenar diferentes tipos de patologías a futuro. Vos que querías preguntarle sobre qué hacíamos cuando vamos de brunch, qué nos cuidamos ese día. ¿Qué hacemos cuando comemos ¿Cómo brunch? balanceamos? Sí, no, 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 porque lo habíamos Sí. conversado, ¿verdad? Que uno va de brunch y entonces al final come un montón, Ujú, generalmente, ujú. ¿verdad? Pero bueno, nosotros por lo general cuando vamos de brunch no comemos, no almorzamos, Ujú. ya nos brincamos el El almuerzo, almuerzo. ¿verdad? Entonces, vos hablabas del Ajá, balance, exacto. ¿verdad? Que hay que tener. Sí, ahí, como les digo, estos son cosas como muy individualizadas, ¿verdad? Por más, como les digo, que suene repetitivo, pero es que es necesario el hecho de los gastos, ¿verdad? De cada persona. Como les decía ahora, tal vez a un hombre no va a tener que hacer tanta restricción a lo largo del día porque de repente él puede ser que tenga un mayor gasto calórico. Sin embargo, dejando un poco más allá de eso, generalmente en un brunch, como vos lo decís, pues es desayuno y lunch, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí es importante que si yo voy a hacer un brunch, ¿verdad? Y que evidentemente voy a brincarme el almuerzo como tal, sí sería importante que ese brunch tenga aportes de diferentes macronutrientes, ¿verdad? Que no sea solo carbohidratos, o sea, que no sea que solo me comí los waffles, Ujú. porque obviamente voy a tener un faltante proteico importante del día que casi que estaría limitando lo que metería en el almuerzo y que tampoco estoy metiendo ni en el desayuno ni en el almuerzo, ¿verdad? Entonces, si realmente yo voy a hacerlo como un brunch, omitiendo el almuerzo como tal, sí es importante que ese brunch sea, como les digo, variado en términos de macros. ¿A qué me refiero con esto? Porque ahí tal vez algunos pueden quedar un poco bateados, ¿verdad? Y yo siempre lo explico de esta forma un poco sencilla. Si nosotros vemos, por ejemplo, los colores primarios, ¿verdad? Y combinamos algunos entre ellos, nos va a dar un color secundario, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. Los macros serían como los colores primarios y los grupos de alimentos, ¿verdad? Hablando de frutas, vegetales, lácteos, sería como los colores secundarios. ¿Por qué? Porque si yo combino a veces ciertos macros, me puede dar lo que aporta, qué sé yo, una proteína. Por ejemplo, la proteína no aporta solo proteína, aporta proteína y grasa. El lácteo no aporta de hecho casi que los tres macros, aporta proteína, aporta grasa y aporta carbohidratos, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? En ese balance, si vamos a hacer el brunch como tal, sí deberíamos de tener un aporte de carbohidratos o harinas, ¿verdad? Que generalmente hay en un brunch que incluimos gallo pinto, pancakes, waffles, tostadas, Huevos. Ujú, principalmente de harinas. O ujú. sea, principalmente estoy diciendo como el grupo de harinas, Ah, ¿verdad? ok. Como les digo, tostadas, pan de masa madre, tortillas, plátano maduro, ¿verdad? Esas son como las opciones de harina que uno mete en un desayuno. Claramente tiene que haber un aporte de proteína y recuerden siempre esto, la proteína es saciadora, o sea, la proteína sacia. Entonces es muy diferente, volviendo al caso, que yo vaya y me pida solamente unos pancakes, que probablemente entonces yo voy a tener que comerme un montón para realmente llenarme, a diferencia de decir, bueno, me voy a comer uno con huevo,
porque el huevo me va a terminar tal vez de saciar un poco más, ¿verdad? Además de toda la importancia que les comenté antes, ¿verdad? La síntesis de masa muscular y demás. Entonces, tenemos la harina, tenemos las proteínas, que ahí entraría entonces, como les decía, el huevo, el queso. ¿Qué más comen ustedes en los brunch ahí de proteína? Salmón a veces. Yogur. Salmón en las tortillas. Ajá, el yogur también puede venir, ¿verdad? Sí, Entonces, yogur. alguna de estas opciones podemos ubicarlas como proteínas. Idealmente, si podemos incluir alguna opción de fruta, porque también, seamos realistas, si yo voy de brunch, ya no hice merienda, ya no hice, ¿verdad? Entonces, casi que si no, vamos a también limitar el consumo de frutas en el día. Entonces, Ok. también ahí podríamos matar 2 pájaros de un tiro, incluyendo alguna porción de fruta. Idealmente, si podemos incluir alguna fuente de grasa saludable, que esa grasa pues puede ser aguacate, de repente Ujú. en algunos casos también ponen mantequilla de maní o de almendras o semillas de este tipo, ¿verdad? O inclusive si son bowls de frutas con yogur, en muchos lados también que la chía o semillas, ¿verdad? Ok. La Nutella no entra ahí, claro. No entra la Nutella ahí. Por aquello, Ahí por es el aquello, digo, gustito. ya yo lo sabía, pero Ahí es el gustito por aquello para de que pulpearla. uno no haga la diferenciación entre mantequilla de maní y Nutella. Paula, Gracias. yo voy a hablar de Andrés. Yo desayuno 4 o 5 huevos. Ujú. Si hay banano, me como un banano. Pero no media tarde, sino ahí mismo. Desayuno tarde, usualmente. Almuerzo pollo o carne. Poco arroz, muy poco. Y en las noches, usualmente me como un yogur. O ahora el automercado está vendiendo una cajilla así de sandía. Entonces comemos mucha sandía. ¿Qué tan mal estoy? SOS a consulta de sí. nutrición. ¿Qué me hace? ¿Y vos haces ejercicio? Voy a nadar por lo menos 3 veces a la semana. Y aquí en el condominio hay un gimnasio. Y le doy al gimnasio. Ok. Terminando el podcast, pasa con Pablo. Por favor, no, mentira. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, pues hay que hacer un estudio para primero ver cómo estás, como te digo, en un tema de Ujú. composición corporal. Sin embargo, ya ahí uno a veces tiene un poco de ojo, ¿verdad? Al calcular ciertas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Y vos te ves terrible. Y vos, SOS, no mentira. Y vos, ma, yo creo que Le le dio- dio la anemia, ma, porque Le dio no. le dio un red flag desde que lo conoció, Ma, desde que yo entró. entré aquí y quería decirte que estabas enfermo, dice. Se imagina. Qué No, bueno. ahí lo principal que tal vez uno tiene que ser consciente y volviendo a las bases de la nutrición, es que más allá de una dieta o de su estilo de alimentación, yo profesionalmente le diría que no está bien. ¿Por qué? Porque sí veo que tal vez no está en una distribución adecuada de macronutrientes, ¿verdad? O sea, como le digo, el huevo todo bien, no hay problema, se come 4 o 5, pero finalmente es priorizar, como le digo, incluir todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Claramente. Ajá. Ajá, ¿me vas a decir? No, es que vamos a ver, yo entiendo este tema, pero yo tampoco como mucho, digamos, yo no sé cómo En decir, efecto. ay, ma, me voy a comer un brócoli hoy, o Andrés, voy pero a usted se hacer. mide su composición corporal. No, yo nunca voy Bueno, vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿verdad? Pero entonces, es que lo que yo voy, digamos, yo sé que no existe el blueprint, porque lo acabas de decir, Ujú, pero también la nutrición lleva un esfuerzo, ¿ok? claro. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, digamos, la comida del vago, por así decirlo. O sea, si yo le digo yo soy la persona más vagabunda, pero yo soy súper práctica. Y entonces, yo me pongo a ver, si en este momento no estoy trabajando, pero si tuviera un trabajo, no, yo no llevo, nunca en mi vida he llevado almuerzo al trabajo, Ujú, nunca. Yo odio andar toppers, pues todos los dejo, lavarlos me da asco, la comida recalentada no me gusta, entonces yo no soy de llevar comida. ujú, ujú. En la casa, tampoco soy como de hacer, yo cocino los viernes de la noche para la gente que venga, pero entre semana trato de que sea lo más simple del mundo porque estoy perdiendo tiempo cocinando, ¿ok? No está perdiendo, está invirtiendo tiempo. Pero ese es el paciente rebelde. Yo lo trato como de simplificar. Sí, sí. Entonces, digamos, si vos me decís, Andrés, hacete un batido de brócoli con algo Ahí verde, vea, ahí no sé ¿qué qué es lo es. que pasa? O sea, como le digo, y puede ser, obviamente ya vos estás adaptado a eso, Ujú. ¿verdad? También aquí hay un tema de intuición de que uno dice, de hecho es vacilón, porque por ejemplo, yo soy una que yo nunca, o sea, pocas veces hago una merienda en la mañana. Y les puedo decir que mi merienda de la tarde, que mis pacientes se ofenderán porque yo les mando ahí a veces hasta sándwiches y todo, y yo no lo aplico, pero porque generalmente mi fuerte son las tardes, noches en consulta. Entonces yo aprovecho ir, ¿verdad? Rejo y parejo a dar consulta y yo literal, mi merienda de la tarde es un café con proteína en polvo. Esa es mi merienda. Ah, ok.
pero porque yo sé que mi fuerte es las noches. Entonces yo finalmente hago un balance en el día Pero que hablas fuerte de qué, de trabajo o de fuerte de comida. De comida. De de comida. comida. Ok, O ok, sea, yo ok. como muchísimo más en la cena, mi Ujú. postrecito nocturno que les Vos dije no comes ahora. como mendigo, comes como rey. Exacto. Ok. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, digamos, de lo que estamos hablando? Usted se puede sentir bien así, como le digo. O sea, no es que estás comiendo como para que tengas pésima salud ni nada por el estilo, pero sí, a mi parecer, definitivamente le hace falta comida. Me Y hace eso, falta comida. sí, y eso definitivamente se tiene que valorar ya, pues obviamente, como te digo, en la parte de la medición, de la composición corporal. Y ahí estaríamos viendo si efectivamente, que si yo estás bajando masa muscular, hay un consumo probablemente insuficiente a nivel calórico, ¿verdad? Hay un tema muy importante ahí que a mí me encanta. Yo soy como muy amante del Excel y todo lo que sean fórmulas y cálculos. O sea, yo literal hasta para hacer un viaje hago un Excel, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula muy interesante que habla sobre la disponibilidad energética. Y eso de verdad, vieras, yo tengo que hacerlo tanto con los pacientes ahí en consulta para que ellos interioricen realmente que les hace falta todavía comida, ¿verdad? Porque a veces la gente es como, no, pero yo estoy lleno, yo estoy, claro, porque ya estás adaptado a ese tipo de dieta o a ese tipo de alimentación, mas no quiere decir que sea lo que su cuerpo realmente requiere. Ok, voy a hacer una pausa ahí. Ajá. Ok. Entonces, el estar adaptado, es que yo en serio comía muy mal, yo te contaba. Ujú. Y yo Sí. creo que ahora estoy comiendo mejor que nunca. Porque en serio le estoy quitando mucho a los dulces, mucho a los Eso helados, está súper bien. mucho a todo lo que es procesado, Ujú. mucho a cadena rápida. O sea, en serio he estado Las dándole mucho como a eso. cochinadillas. A Ujú, toda la comida rica que no se puede, a eso ujú. approve for Andrés. El estómago se reduce. Porque es que ahora, digamos, Yolini dice, vamos a Sí, comer, uno se llena con vamos nada. vamos a comer solo eso. Ahora comimos ahí del mexicano. Y yo traje y ya. Y solo somos a comer. Macha, yo solo estoy comiendo dos Ujú. cositas. Es que ya no, o sea, no es que no me da hambrón. No, pero sí, claro que Pero pasa. ya me Así como adapto a la también uno, comida. de hecho, yo ahorita estoy pasando por un dilema porque, pues yo tengo ya bastante tiempo de hacer ejercicio y como les digo, soy comelona y no me le niego a nada. Entonces, claro, Paulita antes contenta y feliz porque yo entrenaba mis 5 días, a veces hacía hasta 2 horas de entrenamiento. Entonces, claro, obviamente yo le podía entrar a lo que me diera la gana, ¿verdad? Prácticamente. Pero ahora este año, pues he tenido como algunas situaciones donde no he podido entrenar como quisiera, temas de estudio, de trabajo y demás. Y Paula dice, yo no voy a mermar la comida. O sea, yo voy a decir hasta, a ver hasta dónde, ¿verdad? Entonces, yo seguía comiendo igual, entrenando 1 o 2 veces por semana. Ujú. Hasta un día de estos que me hice hace como un mes la medición y yo, chisos, sí, me estoy volando todo el músculo y sí estoy subiendo efectivamente grasa. Entonces ahí fue donde dije, bueno, no, y tengo que volver de nuevo, además de que a mí particularmente el ejercicio lo hago 100% por un tema mental. O sea, Ok. es mi desahogo, literal. Entonces, Pero, ujú, volvamos al vago. ¿Ok? Volvamos al vago. ok. Yo sé, vamos de nuevo. em, yo sé que, o sea, ocupas meter más alimentos, ¿verdad? Basado en un estudio que se le tiene que hacer a la persona, eso realmente Ujú, lo entiendo y lo comprendo. Pero si vos o sea, no te gusta el cocinar, vos decís, vos podés como decir, fue pucha, es como contradictorio lo que quiero decir, digamos, hay como pues, 10 alimentos que vos decís, "Ma, Andrés, Sara, no te puede faltar. Digamos que vos estés ujú, saludable, ¿ok? Andrés está saludable, ¿ok? Pero, ma, que no te falte no te falte el ujú, aguacate ujú. porque que no me gusta. No te falta el huevo, por ejemplo. Que no me gusta el aguacate, que no te falte el aguacate o que no te Ujú, falten esos, más si no te los querés comer, tomátelos, hazte un batido, no le pongas jugo de naranja o ujú. ponerle, no sé. Sí, de hecho, pues obviamente hay alimentos que definitivamente para el pago, como dice usted, ¿verdad? El atún, que siempre va a ser el famoso salvatandas y es mi salvatandas literal, Ok, porque para mí no hay nada más fácil que obtener ya arroz hecho, ¿verdad? Que obviamente ahí que no me gusta. le quito la cebolla para que me dure bastante, ¿verdad? Otra opción que antes hacía mucho, yo es como que me canso, me da como por temporadas, como que en Ujú. un tiempo me caso con algo y ya luego lo dejo, ¿verdad? Yo también. Hubo un tiempo que comía como mucho atún por salvada también, como le digo, porque mentira es como que yo llego, doy consulta y tengo que comer rápido y luego volverme a ir, ¿verdad? No es como que uno tiene todo el chance del mundo. Entonces yo ahí casi siempre es como o el arroz y en ese tiempo usaba mucho como el garbanzo en latita, Ok. que igual nada más lo enjuagaba bastante como para quitarle el exceso de sodio, ¿verdad? Entonces yo me lo hacía con atún, ahí con aguacate, con tomatito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay que incluir bien que mal temas de alimentos que son saciadores, ¿verdad? Que dan saciedad.
El aguacate o las grasas son alimentos que dan bastante saciedad. Entonces, por ejemplo, el atún, para mí es una de las cosas que son súper prácticas. El huevo, o sea, el huevo es súper práctico. Yo soy una que también a veces de pereza y nada más. Es más, hasta los frijoles, honestamente aquí, ¿verdad? Yo compro los que vienen como en una burbuja de Sí. Educar. No, Sí, pero, sí. patrocínenos. No nos Patrocino, pagan. perdón, no era O patrocine la patrocinio. Nutri como quiera. Pero bueno, compro esos porque son súper prácticos, nada más los hiervo, ¿verdad? Y congelo una parte y la otra la dejo. Entonces, también, a veces en pereza, es buscar siempre el balance, digamos. Por ejemplo, si yo te digo a vos, si vos te comes una sopa negra, ¿con qué se la come? Con arroz o con un huevito. Con un huevito. Yo pensé con un vaso de coca. Ya tomar con vaso de coca. Digamos, yo, por ejemplo, cuando me voy a hacer una sopita negra o, ¿verdad? Frijolitos así, yo le pongo siempre 2 huevitos y como 60 gramos de queso. Mm, Porque le pongo más prote, por lo menos Más también prote. como para que yo diga, di que me sacie, porque si yo ujú. solamente me lo como con huevo, me va a estar muriendo del hambre al ratito, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con esto es, de toda hay una viña del Señor, o sea, como hay personas que les gusta mucho rechinearse con hacerse comidas ahí súper exóticas y extravagantes, está la persona que realmente, di también hasta por un tema de disponibilidad económica. O sea, Sí, yo lo hablo como el vago, pero también yo no, veo pero también hay como el tema de la personas, plata, porque, ujú, o claro. sea, dejémonos, yo sé, bueno, me da miedo decir algo que no tenga que decir, pero digamos, comer bien es caro. Sí y no, Ok, también. Ujú. Eso es lo que, porque eso es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? perfecto, eso es lo que queremos. ¿A dónde te quiero llevar? ¿Qué es lo que pasa? Yo, digamos, soy una que siempre, de hecho, cuando dan consulta, bueno, yo les pido que me llenen como una hojita donde me pongan más o menos lo que comen y uno más o menos visualiza lo que el paciente viene consumiendo, ¿verdad? Primero es importante partir de lo que el paciente más o menos viene consumiendo, a menos de que obviamente en esa hoja diga solo McDonald's, Taco Bell, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde obviamente no es como que uno se lo va a recetar todos los días, pero uno parte mucho de ahí. Entonces, si yo ya de repente digo, mira, este paciente usa yogur griego, salmón, ¿verdad? Entonces, Cena salmón, ya. ya obviamente yo digo, ay, puedo darme el chance de, ¿verdad? Si obviamente el paciente me pone, y no, yo como huevito, plátano maduro y toda esta carajada, perfectamente. Es más, yo soy una que siempre le digo en la primera consulta a los pacientes. Realmente uno la alimentación tiene que tratar de concentrar en que el 90% sean los alimentos más naturales posibles. Y naturales me refiero como yendo a lo básico de antes, ¿verdad? O sea, que frutas, vegetales, la papa, el camote, el plátano maduro, huevo, queso, pescado, pollo, ¿verdad? O sea, Ujú. no es que necesariamente uno tenga que pasar comiendo solo salmón y pasando comiendo aguacate todos los días. O sea, ahí es donde también entra el tema de la individualización de las dietas, ¿verdad? O de los planes de alimentación. Ujú. Sí, yo tenía una pregunta muy específica y tal vez de mi caso, con el tema de las sopas, porque a veces, o de las cremas, porque a veces a mí en la noche se me hace más fácil, ¿verdad? Yo también he sido mucho de atún, arroz y huevos, es como Ujú. ¿verdad? Eso es como el Sí, salvatandas sí, del soltero que vive total. solo. Pero en alguna época también he sido de casarme con sopas. Entonces, una época comía demasiadas sopas azteca y yo, ¿verdad? Por lo menos llevaba queso, entonces trataba de que fuera queso turrialba como en cuadritos y Ujú, decía, bueno, ahí siento que hay Ujú. proteína. exacto. Ya luego, más adelante, aprendió cómo hacer cremas de ayote, ese tipo de Ujú, cosas. No tengo esa pinta, pero sí las hago. Pero a veces me quedo pensando mucho, es que es una cena muy light y ajá, no siento que tenga proteína. ujú. ¿Cómo complemento eso un poquito más? Digamos, eso es algo muy, muy cotidiano por varias razones, porque hay gente que no les gusta comer como muy pesado en la noche, Ujú. están las otras personas que por rapidez, ¿verdad? Y también hablando del tema de cómo hago yo esa sopa, porque si estoy agarrando un paquetito X y nada más lo estoy haciendo ahí, Ah, no, natural. obviamente es Yo me refiero diferente, a ¿verdad? natural, Exacto, ¿verdad? Y a que eso muchas voy. veces cuando empecé a hacer ese tipo de cosas, todo el mundo decía, échale una cajita de crema dulce. Y yo, di, no, es que Mm, de fijo el- eso va a quedar riquísimo, Ujú, ¿verdad? La crema de ayote, pero claro. obviamente va a ser súper grasoso. Sí, ahí digamos, si fuera el caso de que yo las hago naturales y todo esto, ¿verdad? Sí, lo que uno tiene que ser muy consciente es que obviamente no todas, digamos, yo soy amante, o sea, mi comida favorita, de hecho, literal, es la sopa azteca. Ujú. Si yo voy, por ejemplo, yo soy una que siempre me pido la sopa azteca y pido extra de queso, siempre también, por lo mismo, porque además yo me conozco, entonces si me como solo lo que viene de quesito ahí, No te llenas. Paulita a la hora va a estar pero Sí, muerta del hambre, sí, ¿verdad? estamos igual. Entonces también es por un tema que yo ya me conozco, ¿verdad? Pero digamos, si uno va a hacer una cenita con una crema de ese tipo, ahí volviendo al balance que les hablaba antes de los 10.000 colones, ¿verdad? Entonces, si yo de repente digo, mira, hoy en la noche voy a comerme una cremita de ayote, yo debería de haber repuesto un poco esas cantidades de proteína, ¿verdad? Antes de
para poder realmente inclusive hasta llegar un poco más saciado y tener ese balance. Ujú. Porque si yo simplemente llegué, almorcé y comí, no sé, mi pedazo de pollo, lo que sea, y llego en la noche y me como la crema, me las corto si no, perdón, ¿verdad? Que usted a la hora probablemente va a estar muerto del hambre. Claro. Entonces ya ahí uno va por una galletita o por alguna carajada. Otra opción es para los que usan proteína, por ejemplo, en polvo, que también de repente yo diga, bueno, me voy a tomar la sopita esta, la cremita, y no sé, antes de acostarme a dormir o algo así, me puedo hacer un batido de prote, o inclusive con estos famosos, sin decir tantas marcas, ¿verdad? Que ya son yogur griegos, que tienen un aporte proteico también muy alto. Yo eso lo aplico mucho cuando hago cuando como como arroz con palmito, por ejemplo. Entonces, digamos, si yo sé que voy a comer como arroz con palmito, ya después de eso me tomo uno de esos yogurts, o si tengo proteína, me tomo Ahí uno de está la esos, prote. porque hay un faltante, exacto. Sí. Ujú. Vos les Sí, preguntar no, algo. en realidad eso que estás diciendo es muy bueno porque es como ser consciente Ujú, durante el día de todo lo que uno está exacto. comiendo, llevar como, ¿verdad? En la mente y qué me comí en la mañana, qué me comí en el almuerzo y entonces simplemente estar pendiente de Exacto. que si no comiste proteína alguna hora, tenés que comerla, entonces Suplirla en algún momento. suplirla, sí. Ujú, Pa- eso es importante. Pau, vamos a hablar de el tema del pico Índice glicémico. exactamente, Ujú. que todo, o sea, se escucha mucho. O yo no sé si es que el algoritmo me tiene casado, Yo creo. ¿verdad? Y se habla o se dice y hay mucha gente que habla sobre el pico glucémico. Ujú, Entonces, que si le das mucho al azúcar, ujú. sube y después ese bajonazo es el que te hace que comas un montón de comida más y... Sí, no, vamos a ver, el tema más que todo de la respuesta glicémica o glucémica, bueno, aplica principalmente, ¿verdad? Para los que no están como tan familiarizados con el tema, con principalmente consumo de harinas, de frutas principalmente, ¿verdad? Que son los que nos aportan como glúcidos, fructuosa, etcétera. ¿Qué es lo que se trata de esta respuesta glicémica? Si, por ejemplo, estamos aquí y yo saco una torta chilena, entonces empezamos todos felices y contentos a comernos la Que torta viva la chilena. Nutri. Por favor, Mentira, la no sé. próxima espero una torta chilena, no mentira. Entonces, estamos aquí, dele, dele, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les asemejo con este pico, verdad? Es como que yo le estoy metiendo este bombazo de gasolina al cuerpo, ¿verdad? Donde eso entra muy rápido al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos sentados, no estamos haciendo nada. Entonces, ante ese efecto de ese bombazo energético, generalmente hay ciertas barreras que ahorita les voy a hablar. Digamos, generalmente volviendo al tema de esto, la torta chilena o un pan blanco por sí solito, etcétera, aumenta muy rápido y generalmente tiende a ser un descenso muy rápido también. Pero eso generalmente le da más a las personas que tienen problemas con azúcar, ¿verdad? Un tema de diabetes, de tal vez una chica con síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, etcétera. Sí se da como un poco más notorio. Entonces subimos la cantidad de energía y baja de bombazo. Cuando baja de bombazo, extrañamente el cuerpo dice como, ay, yo quiero eso de nuevo. O sea, yo quiero volver a tener ese pico de energía. Entonces ahí es donde uno dice como, ay, qué madre, yo quiero de nuevo como algo más. Ok. Pero existen varias barreras que les llamamos nosotros de absorción. Entonces, por ejemplo, de hecho me pasó una vez con una paciente que tenía diabética, cosita, la señora toda linda, ¿verdad? Me dice, no, pero es que yo en la tardecita como poquito para, ¿verdad? Por el tema de la diabetes, ella es diabética. Yo me como un paquetito de galletas soda. Y le digo yo, no está mal, pero ahí sería 550 veces porque ella se comía la galletita sola en vez de comérsela con algo más, simplemente porque pensaba que era peor, ¿verdad? Entonces aquí definitivamente hace la diferencia el hecho de que yo diga, bueno, a esa galleta sola le voy a poner queso, o le voy a poner jamoncito, o le voy a poner aguacate, porque generalmente, volviendo a lo mismo, las proteínas y las grasas son retardadores de azúcar. Es decir, en vez de pegar ese bombazo de azúcar que dijimos ahorita, va a ir entrando más progresivamente. Entonces ya no me va a aumentar tanto el tema del índice glicémico. Yo lo he notado, digamos, ahora que, repito, que tal vez me estoy cuidando un poco más, a mí me encantan los gaticos, Ujú. ¿verdad? Y yo me como uno. Uy, es que me da así, ¿verdad? Fue pucha, Y es más como, si has mermado más el y es azúcar. como una sensación así como de droga, así el Sí, azúcar, la sí, sí. verdad. Así, lo voy a decir como es. Y después digo, no, solo me voy a comer uno, me voy a comer ese paquete, pero solo con uno. Y después digo, Ay, qué rico otro. bueno, man, voy a ir por otro y mañana nada. Y después digo, otro. Y después Jolene me dice, Andrea, ¿ya te comiste la bolsa? Sí, O sea, pero ese no, o sea, no es una sentada en una tarde. Te puedo decir que me la como en 15 20 minutos. sí, Porque es imagínate. una vara que yo digo, Claro. y necesito y me da y me da y me da. Y Ujú. después ya cuando termina así y cae, tal vez eso,
me siento como una basura, ¿verdad? Así que, Sí, mae, que... sí, que uno no lo puede controlar, digamos. Exacto. Ahí es muy importante sí, tratar de hacer como ciertas barreras, como les digo, ¿verdad? Principalmente si es como más por un tema de ansiedad, ¿verdad? Si no tenemos algún tema de diabetes de fondo o control de azúcar, pero sí, digamos, hay que tener un poco de cuidado, inclusive por un tema del aporte de fibra del alimento que estamos consumiendo, porque la fibra, al igual que, como les acaba de decir, las proteínas y las grasas son retardadores. Entonces va a ser muy diferente cómo entra, ¿verdad? Eso a la célula, a diferencia de que solo me como el gatito o que solo me como el pedazo de pan o solo me como la torta chilena, ¿verdad? A diferencia, como le digo, si lo combino con otro alimento que me va más bien a retardar un poco ese efecto. Wow, nosotros, según los datos, y en realidad nos siguen más mujeres que hombres. Y no es porque yo soy muy guapo o porque Charlie es muy guapo, en realidad es que las mujeres están más interesadas en todo el tema del brunch y Ujú. el tema de la comida y el tema, Pareciera, digamos. Sí. bueno, O tal vez están más activas en eso el es lo que, eso Instagram. es lo que nos Esos dice, son los datos de nuestra cuenta, pues. esos son Ajá. los datos de Ujú. nuestra cuenta. Y los más que están ahí deberían ser más porque a la mujer le gusta mucho el brunch. Entonces, eso es un consejo. Sí, más, llévelas de brunch, ¿verdad? ¿Qué le podrías decir a las chicas? Porque las chicas, vamos a ver, mi esposa es, y vamos a ver, es el lado opuesto mío. Ella se cuida mucho, trata de buscar buenos aceites, de comer bien, de hacer, ¿verdad? Pero es ese caso especial. Ujú. ¿Qué le dirías a esas chicas para que no se restrinjan o para que Exacto. ya respiraste? Me imagino que es un poco medio pero sin caer en eso, ya te queda vos. No sé qué vas a decir. Dale. No, no, o sea, es que me parece muy bien ese punto, ¿verdad? Porque de hecho yo lo quería tocar, o sea, desafortunadamente hoy en día estamos igual, o sea, mi población casi que es un 70% de mujeres, y uno nota, o sea, uno nota el temor de las mujeres por la comida, por el miedo a engordar, por aumentar grasa, o sea, y es a veces hasta triste. Yo he tenido pacientes con niveles de grasa súper adecuados y no, es que quiero bajar. Y yo siempre inclusive hasta les pregunto, pero ¿por qué es que quiere bajar más? O sea, usted se ha visto en una foto con un 15% de grasa como para saber cómo se va a visualizar, ¿verdad? Porque de eso es como lo que nos ha metido mucho en la sociedad, que yo siempre a veces discrepo y yo digo, es más, ni siquiera es tanto a veces bajar grasa, es subir un poco de músculo, porque nada sirve que bajes un montón de grasa si no tienes nada de masa muscular, pero bueno, eso es otro cuento. ¿A qué voy con esto? O sea, finalmente aquí lo más importante es chicas en general y chicos también, pero bueno, para las chicas porque es lo que más noto ese temor. Uno no va a subir de grasa, no va a darle diabetes, ¿verdad? O sea, en todos los sentidos de salud y de composición corporal, porque yo haga una comida un poco más cargada o con ingredientes o alimentos que tal vez no sean los más saludables del mundo, si es de manera esporádica. Ahora sí que les digo, sí, Paula, y yo salgo a hacer brunch o, ¿verdad? O otro tiempo de comida, etcétera, 5 veces a la semana, pues tendría que tener elecciones ahí sí muy adecuadas, ¿verdad? En sentido de que no sean muy cargadas calóricamente para que no me vayan a repercutir. Pero realmente, como yo siempre les digo y les decía ahora, el tema de volviendo al 90% de hecho yo les mando así un circulito, ¿verdad? Donde se ve el 90% que sean los alimentos lo más naturales posibles y habrá un 10, inclusive se puede jugar hasta un 15% donde ustedes se puedan dar los gustos. ¿Por qué? Porque también ahí tenemos nosotras hormonas muy importantes, el caso de la grelina, la leptina, que controlan todo lo que es el hambre y la saciedad, que cuando una persona se adentra en un plan de alimentación o dieta sumamente restrictiva, lo que va a suceder es que se puede generar un descontrol hormonal. Y eso también más bien, por el contrario, lo que la persona esté buscando en bajar grasa, más bien le va a evitar que genere esa pérdida de grasa. Entonces, por eso también es bueno a veces darse uno de esos pequeños gustos de manera controlada, Ujú. ¿verdad? Porque no es como que entonces voy a ir de brunch y no sé, volviendo al tema, y me voy a comprar luego un milkshake en la tarde y en la noche voy a ir a comer alitas, Ujú, ¿verdad? Ya ahí estamos cayendo en un atracón, que es ujú. diferente. Pero si yo hago una comida, ¿verdad? Que me vaya de brunch el fin de semana y genero ese balance a lo largo del día, no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo, chicas, porque definitivamente todos tenemos que aprender a darnos esos gustos. Y vean que, y reitero que dije gustos, porque a mí ni siquiera me gusta utilizar la palabra pecados. O Ujú. sea, Exacto. entonces que yo, Es lo que vos decías de los cheat meals. exacto. Ujú. Sí, de hecho, el tema de los cheat meals nace mucho con relación a este tema de generar esta regulación hormonal de una persona que esté en una dieta súper restrictiva.
Entonces yo le digo, yo vaya y usted haga todo un día lo que le dé la gana. Pero como les digo, yo me pongo mucho en rol siempre de paciente, ¿verdad? Y yo siempre digo, he dicho eso, o sea, si a mí me dijeran, Pablo, usted tiene un día libre, créame que de verdad ese día yo me comería todo y más, ¿verdad? Entonces siento que no sale tan ventajoso el asunto, además de que volviendo al mismo tema, puede hilar a atracones, Sí, ¿verdad? O sea, eso no está tiene una bien. connotación negativa, ¿verdad? Como si el Sí, cheat meal, pecado, ¿verdad? exacto. De libre, o sea, Entonces es es muy como... diferente que yo diga, sí, mira, y yo trato de comer muy bien a lo largo de la semana, perfectamente el sábado, el domingo, puedo ir a hacer un brunch, darme el gusto de ya sean, como les digo, algo más pesadito hasta que pueda tener Nutella o etcétera, ¿verdad? Y que inclusive la persona lo disfrute, porque qué feo que es comer además con remordimiento. Ujú. O sea, yo ahí creo mucho también como en ese tema de las energías, ¿verdad? Vea que uno hasta a veces cuando va a comer a algún lado y uno lo ve medio ahí rarito, ya uno tal vez ni estaba malo, pero por Le idea de cae uno mal. le cae mal, ¿verdad? Sí. Es igual, o sea, si yo me voy a comer algo así, yo soy una que yo lo saboreo, lo disfruto, o sea, también esa parte de conexión con el alimento, ¿verdad? Para satisfacerlo, no como de, ay, me estoy comiendo este waffle, ay, sí, ya subí, ay, qué madre, ¿verdad? El azúcar, o sea, O estar no, contando las Sí, sí, porque porque va a calorías. también comer, cómaselo bien. exacto, y hasta el Ujú, estrés que le puede generar al cuerpo a esa ujú. persona por el, ¿verdad? Por el estar dándole vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, en eso yo sí definitivamente los motivo en que, ¿verdad? Siempre que sea algo esporádico, ¿verdad? Y te dan ese balance a lo largo del día, desen sus gustos, o sea, no va a pasarle la factura si es por algo aislado. El problema es cuando es algo muy consecutivo o que ya a lo largo de un día sea demasiada la elección de alimentos que hice que tengan densidades calóricas muy altas. Ujú. Pau, aparte de una excelente nutricionista, sos una gran comunicadora. Sí, Te felicito, sí. ay, muchas Sí, Chivísima, gracias. muy, demasiado, muy claro demasiado todo. claro todo lo que has dicho. ¿Dónde te podemos encontrar si no te seguimos en redes? Bueno, en mi casa, no, mentira. No, ahí me pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Ajá. Aparezco como Balanceate Nutricional, con B. Ujú. En TikTok también y en Facebook. Y bueno, ahí el consultorio lo tengo en Santo Domingo de Heredia, para Ujú. los que gusten. ¿Tienes un número ahí especial para el consultorio, Sí, no? Ujú. sería el 8813-8361. Entonces ahí pueden hacer consultitas. En Instagram me gusta trato en la medida posible, dentro de lo que pueda, estar bastante Sí, activa. estás bien activa, No, Julia. siempre te veo, sí, 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 es estás bien súper activa. activa. no O sea, a mí crea, me encanta. a veces yo estoy así como, Por eso se come el atuncito en media, entre consultas, porque si no está en y a Instagram. veces es como que, no, es que yo realmente sí lo veo y hablaba de hecho este fin de semana con unas colegas en una certificación que estaba. Eso, ¿verdad? O sea, es que el Instagram realmente, principalmente para mí, particularmente el Instagram, es trabajo, o sea, es mi trabajo, es parte de mi trabajo, al punto de que yo literalmente casi que ya ni veo ni subo nada a mi personal ni nada, porque Ay, termino ya sí. tan asqueada de las redes que es como, "Ay, ya subo esto y ya no quiero ver más, ¿verdad?" Obviamente es un trabajo que conlleva bastante tiempo, bueno, ustedes lo sabrán, ¿verdad? El hecho a veces uno de estar editando y más uno que no se dedica a esto. Ujú. em, yo creo que tal vez por eso me sale bien la habladilla, porque yo con las historias no soy como que estoy grave y grave y grave, yo a lo que cayó así se fue, digamos. Sí, y eso cae, no, en la red la red no necesitan perfección, digamos. Es que eso es también de lo que Nosotros lo yo hemos voy visto, vos mucho. puedes grabar un video con toda la elaboración, las Ujú, luces, la mejor información y todo, y mal, las reproducciones, el algoritmo no te pegó y ajá, chao, las reproducciones son terribles. exacto. Y subís aquella cochinada y se hizo Y se viral. pega un montón. Sí. Entonces, Ujú. Eso es algo muy interesante. De hecho, ahora estaba hablando con una paciente que atendí virtual en la mañana. Y ella es la segunda cita, entonces, y ella me habla con una confianza, ¿verdad? Y ya al final me dice, ay, que Paula, qué vergüenza con usted, yo le hablo todo así, ¿verdad? Y yo, di, apenas esta es mi segunda consulta, pero es que ya uno siente como que la conoce, es más, hasta su hija cuando se enferma, yo me pongo a pensar en su hija y todo, ¿verdad? ujú, Y yo le digo, di, finalmente son estrategias, ¿verdad? claro. A nivel Claro. de mercado de cada uno, y para mí, el ser yo, ¿verdad? El no buscar tanta perfección dentro de eso, o sea, ver la realidad y el desorden a veces de vida que uno tiene, que tengo que ir a recoger a mi hija, que tengo que entrenar, que el trabajo, que los planes, con los perros a veces encima, la casa hecho un ¿verdad? Un Ujú, desastre, ujú. pero esa es la realidad, porque Esa a es la veces realidad. yo creo que eso es lo que nos hace falta un poco más de dosis en redes sociales, donde Sí. uno de repente siempre ve todo súper Sí, Perfecto. todo perfecto y perfecto. uno súper aquí, ¿verdad? Y no es la realidad. Paula, yo Ujú. sé que ya vamos cerrando, pero hay una pregunta con la que no me quiero quedar y es que se ha puesto mucho de moda el ayuno intermitente y a veces conoces a gente que hace ayuno intermitente que baja muy rápido. Ujú. ¿Qué consideraciones tengo que tener yo si quiero entrar
en En el el tema de ayuno ayuno. intermitente, porque a veces nada más como, ¿con cuánto empezaste? 12 horas, voy con 12 y 14 y 14, ¿verdad? Y a veces uno conoce gente que no se metió a este ride, pero no hay ninguna medición ni consideración de nada, ni Bueno, plan, ni digamos que consulta, ¿verdad? para responder esa pregunta casi que ocuparíamos otro podcast, pero lo podemos hacer luego, no mentira. No, digamos que con esto del tema del ayuno también es algo muy individualizado. De hecho, yo siempre cuando han llegado pacientes que ya vienen haciendo ayuno, porque de mí no va a salir la recomendación, Ok. pero si vienen con alguien, de hecho, esta paciente que les estoy diciendo de ahora, y ya hace ayuno porque ya lo venía haciendo hace mucho tiempo, yo siempre les pregunto, ¿para qué hace usted el ayuno? Si la respuesta es porque, ay, es que quiero bajar más grasa o más peso, ¿verdad? Ahí les digo, no es la respuesta adecuada, porque finalmente una alimentación flexible a un tema de ayuno científicamente se ha visto en los mismos resultados. Ahora, si me dicen, mira, Pablo, es que yo antes sufría demasiada ansiedad, soy persona diabética, tengo resistencia a la insulina, ok, ok, Ujú. ¿verdad? Sin embargo, también ahí no es simplemente, como les decía antes, ¿verdad? Que uno ve nada más un app y meto las horas y listo, porque también uno tiene que ser consciente que dicha que toqué el ejemplo de los 10.000 porque lo he usado mucho. Volviendo al tema, los 10.000, ¿verdad? El presupuesto de las calorías, si yo tuviera X cantidad a lo largo del día, si yo voy a hacer ayuno, no quiere decir que, ¿verdad? Mucha gente como lo dice, o empieza a hacer ayuno sin un profesional o sin una guía, nada más dicen como, ay, bueno, yo voy a dejar de cenar y dejo de desayunar y ya. Y sigo comiendo lo normal. Y no se trata de eso. Se trata de que en las horas efectivas, ay, perdón, en las horas efectivas donde sí va a haber alimento, Hasta los 10.000. tiene que comer los 10.000. No se trata de que nada más quito y ya. Ok, Porque ahí también va a tener un efecto muy negativo a nivel de salud, porque van a haber carencias, vitaminas, minerales, ¿verdad? Eso es súper importante. genial. Gracias. Ok, me encantaría, y eso lo podemos hablar fuera de cámaras, pero me encantaría que tal vez una vez al mes tengamos el consejo de la Nutri. Me parece súper bien. Y que hablemos así como temas muy Puntuales. puntuales. Hoy Sí, ahí hablamos de ustedes. muchas cosas y de lo que nos pueden hablar a nosotros o lo que vos escuchás más en consulta. O le Sí, tiramos es mitos, como interesante. los que nos desmintió hoy. Sí, también Exactamente. a veces Varios, pueden porque hacer a veces. Dando alguna. mitos con la Nutri. Ya Exacto. le di el nombre a alguien en internet, pero Sí, Sí. Sí, sí, ¿verdad? sí. No, Porque y sería vamos a ver, buenísimo. a veces que lo escuchaste de tu abuela, de tu mamá, de un doctor, el doctor de exacto. Carajillo, ahí se te queda, ¿verdad? Exacto. Es un esquema mental Y que cuesta y hay que mucho romperlo con corregirlo. conocimiento, ¿verdad? Y Y creo con que mucha en eso educación. nos ayudaste mucho hoy, como a entender cosas Con Bueno, mucho ahí que gusto. han sido como mitos. No, a mí me gusta mucho muchísimas hablar. gracias por estar con nosotros, por compartir el tiempo, súper enriquecedor. Suscríbanse, denle like al canal y nos vemos la próxima. Y estén pendientes, sí, para que puedan ver el episodio con Paula. Siguiente. No, muchísimas gracias y de verdad ahí estamos a la orden porque sí, a mí me encanta mucho hablar de este tema y en lo que pueda ayudarles para educar a la población, de verdad que para mí es un gusto. Pura Que vida. estén súper Pura bien. vida. Chao. Chao, gracias.